yo aquí en este punto coloco mi instrumento cuando esté nivelado, por ahí va a pasar, una superficie equipotencial que le vamos a llamar local. Y en ese punto donde yo lo centré, el vector de gravedad va a ser perpendicular. Bueno, demostramos al principio que las superficies equipotenciales no son paralelas, y ese hecho hacía que el vector de gravedad no fuera una línea recta, sino fuera una línea curva. Porque dado que la gravedad, el potencial es gravedad por altura, pero la gravedad por definición es variable. Hay tres factores que hacen a la gravedad variar, y esos no son controlables. Primero, la altura. Segundo, la latitud. La gravedad varía con la latitud. Si yo me muevo en latitud, la gravedad cambia. Si yo me muevo en altura, la gravedad cambia. Y por último, si yo me muevo de lugar, el subsuelo cambia, y con ello la gravedad. Pues por esta razón, como esta es variable, para que en un punto 1 y en un punto 2, donde gravedad 2 por altura 2, aquí sea gravedad 1 por altura 1, si por definición gravedad 1 es diferente que gravedad 2, por definición, es decir, dos puntos cualquiera, aquí y aquí, que están sobre la misma superficie equipotencial, si yo sé que aquí la gravedad 1 y aquí la gravedad 2 son diferentes, como el potencial es el mismo, por definición aquí el potencial 1 y el potencial 2, potencial 1 es igual al potencial 2. Para que esta igualdad se mantenga, es obligatorio que H1 sea distinto de H2. De otro modo no se podría considerar que esto se cumple. O si gravedad 1 es diferente que gravedad 2, altura 1 y altura 2 son por definición diferentes. Y eso hace que las superficies de nivel no sean paralelas. Y por esa razón la altura física es distinta a la altura geométrica. En geometría todas las superficies de nivel son paralelas, en geometría. Por eso nuestro nivel, cuando lo usamos, queda paralelo a la superficie terrestre, y nosotros lo único que vamos haciendo cuando tomamos datos con el nivel es buscando superficies paralelas a la de partida. Pero dado que las superficies equipotenciales no son paralelas, las alturas físicas tendrán que sufrir una corrección a partir de las alturas geométricas. ¿Qué tiene que ver esto con la actividad topográfica geodésica? Pues que el plano horizontal de un instrumento coincide con la superficie equipotencial local, ¿ok?
Es lo que aquí señalaba con el esquema que hice. Y el eje vertical del instrumento va a definir la línea de la plomada en el punto donde está centrado el instrumento, que a su vez significa la dirección de la gravedad. Bueno, ¿por qué las alturas geométricas tienen que sufrir una corrección? Porque lo único que hacemos con los niveles es ir trazando superficies paralelas, ¿sí? Si yo tengo aquí mi punto de referencia, lo que estoy haciendo es trazar una línea virtual horizontal sobre ese punto, y a partir de virtualmente trazar líneas paralelas con el instrumento, encontrar como esta superficie es paralela a esta, si yo mido esta distancia y luego mido aquí esta distancia, pues lo que habré encontrado es una superficie que pasa por el punto, que es paralela a mi superficie de partida, paralela a la superficie de mi instrumento, y define la diferencia de alturas entre esta superficie y esta. Esto es un delta. Le voy a poner Z. Acabamos de convenir que las distancias, las alturas sobre el nivel medio del mar las vamos a denotar con Z. Entonces lo que hacemos nosotros es encontrar esto. Sin embargo, las superficies de nivel de referencia para las alturas físicas no cumplen con esta condición. Acabamos en la diapositiva pasada, acabamos de decir que las superficies equipotenciales no son paralelas, es decir, en estricto sentido, esta superficie, aunque nosotros lo estamos considerando así, esta superficie no es paralela a esta. Es decir, mi instrumento me está mintiendo, o bueno, más bien, no me está mintiendo, me está dando una superficie que sí es paralela, pero por definición esta superficie y esta no son paralelas. Lo que quiere decir que yo a ese dato le tengo que aplicar una corrección para ¿cómo aplico esa corrección? Bueno, fíjense, tengo mi geoide. Todas las alturas ortométricas tienen de referencia a esa superficie. Entonces, la altura de este punto va a ser esta. Esta es H. Y si yo quiero encontrar la altura de este punto, si yo hago lo que hacemos con el nivel, pongo mi instrumento, lo nivelo. Por definición, al nivelarlo, estoy creando una superficie de nivel local. Es decir, esta es una superficie equipotencial. O sea, aquí W y W1 y 2, W1 es igual a W2. El potencial es el mismo en esas superficies. Pero por definición, que acabamos de decir en la diapositiva pasada, esta superficie equipotencial, acá también tengo un W3
y un W4, y sucede que W3 es igual a W4. O sea, esta superficie es equipotencial y esta también es equipotencial, pero esta distancia, es decir, la separación que hay entre una y otra, aquí y acá, es decir, le voy a llamar a esto delta H1 y delta H2, no son iguales. Esto es por definición, porque no son paralelas. Entonces, si yo uso esta superficie equipotencial como referencia para darle altura a este punto, voy a estar equivocado. Lo que yo tengo que trazar virtualmente es una paralela al geoide. La voy a trazar acá. Esta superficie es paralela al geoide, es decir, de aquí a aquí y de aquí a aquí, si hay la misma separación, si hay la misma distancia. Entonces, pero el instrumento me está diciendo que para darle altura a esta, es esta altura, voy a decir que esta es H de A y esta es B. Entonces el instrumento me dice que es H de B va a ser igual a H de A más lectura positiva, que va a ser esta, lectura positiva, y esta va a ser lectura negativa, menos lectura negativa. Pero esa altura no es la correcta. La correcta, referida al geoide, mi lectura debió haber sido esta lectura negativa. Mi lectura negativa debió haber sido esta. Esta es la correcta y esta es incorrecta, porque esta es paralela al geoide y esta no. Entonces, esta separación, esto se llama corrección. Y lo que vamos a estar haciendo aquí es encontrar tres correcciones, porque hay tres alturas. A partir de mis datos geométricos voy a estar encontrando corrección ortométrica, corrección normal y corrección dinámica. A partir pues básicamente esa es la diferencia entre una altura geométrica y una altura física. La aplicación de una corrección. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Justamente la aplicación de la corrección. Esta altura, es decir, del geoide a la superficie equipotencial local, de un lado es altura 1 y del otro lado es altura 2, y estas alturas no son iguales y se igualan agregando una corrección, que es esta separación. O sea, esta altura y esta no son iguales, se igualan con esta corrección porque esta línea sí es paralela a esta, entonces sí están igualmente separadas. Para fines geodésicos, una nivelación geométrica debe sufrir una corrección. Esa corrección es por gravedad. Por eso las nivelaciones geodésicas
tienen que ir acompañadas de observación de gravedad. Si no hay observación de gravedad, la nivelación es geométrica. Si hay observación de gravedad, la nivelación puede ser geodésica si hacemos dos cálculos. Bueno, este es lo que explicaba hace rato. Si en dos puntos el potencial es el mismo y el potencial es, teóricamente es masa por gravedad por altura, pero es la misma masa en un punto y la misma masa en el otro, por lo tanto se eliminan. Y para encontrar el potencial de un punto y de otro, que partimos del supuesto que son iguales porque están en la misma superficie, es el producto de la gravedad en un punto más el incremento de altura en ese punto. Eso es igual a la gravedad en un punto B por el incremento de altura en el punto B. Pero por definición, gravedad de A y gravedad de B siempre son diferentes. No hay dos, o bueno, estadísticamente puede haber dos lugares con la misma gravedad, pero eso es circunstancial. Pero por definición la gravedad es distinta, entonces para que esta igualdad se mantenga, la altura es distinta. Y eso hace que las superficies equipotenciales no sean paralelas. Y ese no paralelismo es la causa que las alturas físicas tengan que corregirse a partir de las alturas geométricas. Si las superficies de nivel fueran paralelas, no tendríamos que hacerle ninguna corrección, porque el concepto de la nivelación geométrica es ese, que todas las superficies de nivel son paralelas. Si en la realidad las superficies de nivel fueran paralelas, pues la nivelación geométrica sería suficiente, pero no lo es porque no son paralelas. La razón de no ser paralelas es porque la gravedad varía en cada lugar. Bueno, eso tiene por consecuencia que, a diferencia de las nivelaciones geométricas, las nivelaciones geodésicas, el desnivel encontrado entre dos puntos depende del camino recorrido. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos que esta es la superficie del instrumento, la superficie de nivel del instrumento. Quiere decir, si esa es la superficie de nivel del instrumento, quiere decir que Z de B es igual a Z de A', ¿cierto? Bueno, partimos del hecho que Z de A, bueno, en este caso H de A es igual a H de B'. Estos dos puntos tienen la misma altura de partida. Bueno, a ver, vamos a ver si esto se cumple. No tengo. A ver, voy a calcular H de A. ¿Sí? H de A' es igual a H de A, punto de partida, más un incremento de altura, más un incremento de altura 2, más un incremento de altura 3. HA más incremento de altura 1, más incremento de altura 2, más incremento de altura 3.
Aquí tengo 3 incrementos de altura a partir de mi banco. Ahora voy a encontrar la altura de B. La altura de B es igual a la altura de B', pero como estas dos son iguales, partimos de la misma altura, más incremento de altura 1', más incremento de altura 2', más incremento de altura de 3', que es delta H1' más delta H2' más delta H3'. Voy a sustituir aquí en H de B, H de A. Pues H de B es igual, como H de B' es igual que H de A, voy a sustituirla y aquí voy a poner un delta H'. Y acá, altura de A' va a ser igual, esto es más, a H de A más delta H, que son estas tres. Por definición, como las superficies de nivel no son paralelas, delta H' es diferente que delta H. Entonces, H de B es diferente que H de A'. Pero acá me está diciendo que geométricamente tienen la misma altura, pero físicamente no. Geométricamente sí, pero físicamente no. Entonces, quiere decir que la altura de este punto, si yo uso este camino, me da un dato. Si yo uso este camino, me da otro dato. Entonces, las nivelaciones físicas, o más bien las nivelaciones geométricas, tienen la desventaja que dan un resultado distinto según el camino que se siga. Esta es la razón, o eso es lo que se corrige con las correcciones. Esto es lo mismo que les había dicho, que delta H' y delta H son distintas, por lo tanto la altura de B y la altura de A', que es la misma, resulta que si yo nivelo en una trayectoria, voy a llegar a una altura, y si yo hago una nivelación en una trayectoria distinta, voy a llegar a una altura diferente. ¿Les gusta el fútbol? ¿Saben quién está jugando ahorita? No. A lo mejor ni se enteren porque es una vergüenza. Están perdiendo 5-0. ¿Quién? México sub-17, ¿no? Que es el mundial de fútbol sub-17. México pasó a octavos, no sé. Creo que fue semifinales. No, porque eliminaron a Argentina. Y ese fue Se pusieron bien felices, pero ahorita van 5-0 con Portugal. Bueno, a mí sí me gusta el fútbol, pero no es que esté muy interesado. Lo que pasa es que los celulares mandan notificaciones. Eso no se entera. Yo quería ver la hora y me enteré del 5-0.
Bueno, entonces esto que estoy poniendo aquí es lo mismo que... Bueno, vamos a hablar de un primer concepto que es el de cota geopotencial. ¿Qué cosa es cota geopotencial? Vamos a regresar de esta diapositiva. Vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, vamos a designar que el potencial en el geoide es potencial cero. ¿Por qué? Porque es nuestra superficie de referencia. Y el potencial del punto, en este caso B, va a ser potencial de B. Entonces, ¿qué cosa es cota geopotencial? La cota geopotencial del punto B va a ser el potencial de B menos el potencial del geoide. Eso se llama cota geopotencial, la diferencia de potencial que hay entre una superficie y la superficie de referencia. ¿Cuál es la superficie de referencia? El geoide. Le vamos a llamar potencial cero, no porque el potencial en el geoide tenga un valor de cero, que vamos a ver después que eso no es correcto, ¿sí? Sino porque le llamamos cero porque es nuestra superficie de referencia. Entonces, cota geopotencial es de un punto, cota geopotencial de un punto cualquiera es el potencial de ese punto menos el potencial de referencia, que es el potencial del geoide. Ese es lo que vamos a llamar. ¿Cómo calculamos si potencial de B va a ser igual, bueno, más bien, esto va a ser igual, cota de B, perdón, cota geopotencial de B va a ser igual a la gravedad en B por la altura de B menos la gravedad en 0 por altura de 0. Perdón. Y podemos decir que es gravedad promedio entre B y 0 por altura de B menos altura de 0. Pero el geoide sí tiene altura 0. Aunque el potencial no es 0, el geoide sí tiene altura 0. Entonces, si esto es 0, pues la cota geopotencial de un punto B cualquiera es la gravedad promedio por la altura del punto. ¿Y cuál es la gravedad promedio? Esa. La gravedad promedio aquí, ¿cuál va a ser? Bueno, aquí hay una gravedad, aquí hay otra gravedad, aquí hay otra gravedad, aquí, y aquí hay otra gravedad. La gravedad promedio va a ser una gravedad promedio entre todas estas. Entonces, ¿cómo calculamos esta gravedad promedio? Pues, lo voy a poner acá. Tengo, esta es la superficie terrestre, ¿sí? Aquí está B, este es el geoide, y entonces aquí tengo
esto es H de B, este punto es B, este es el geoide, quiere decir que aquí hay potencial cero, aquí está la superficie equipotencial que pasa por B, pero yo aquí tengo una gravedad, aquí otra, aquí hay una gravedad, aquí otra, otra, otra. Si yo quisiera calcular la cota y lo quiero hacer, voy a hacer un acercamiento a esto, lo hago en grande y tengo dos puntos en los que están infinitesimalmente cerca. Están tan cerca que esta G de aquí y esta G de acá es la misma, pero tiene un diferencial de altura entre los dos. Entonces voy a tener que mi diferencial, ahí, mi diferencial de cota geopotencial va a ser igual a la gravedad por un diferencial de altura. O sea, la diferencia de potencial entre este punto y este, o sea, la cota geopotencial, va a ser la gravedad que, como están tan cerca esos dos puntos, la gravedad es la misma. Están sobre la línea de la plomada, quiere decir que la latitud es la misma, y están tan cerca, infinitesimalmente cerca, que la gravedad no ha cambiado de este punto a este. Pero la altura sí, pero es infinitesimal. Entonces, lo que hago, una vez que planteo esto, es resolverlo. ¿Cómo resuelvo la cota? Bueno, la cota de aquí, la integral de esto va a ser igual a la integral de esto. Perdón. Pues aquí la integral y la diferencial se eliminan y me da justo esto. Obviamente aquí esta la voy a integrar desde aquí donde h es igual a 0 hasta acá donde h es igual a h de b. Entonces esta integral tiene límites de 0 hasta h de b de g por diferencial de altura. Esto le voy a llamar g promedio. La integral de g desde 0 a acá va a ser g promedio, y la integral de dh, pues se elimina la h, la d, y me queda la h. Entonces, la cota geopotencial en cualquier punto, no solo en B, en cualquier punto, es la gravedad promedio, que la vamos a simbolizar con esta gravedad promedio por la altura. Y la cota va a ser la misma para todos los puntos que estén en la misma superficie de nivel. De hecho, este es el nuevo concepto de alturas físicas. Cota geopotencial. Las nivelaciones, más bien, el estudio científico de las alturas no usa alturas en metros, sino alturas, más que alturas, potenciales. Debo reconocer, en otro semestre alguno de los alumnos me dijo, con mucha razón me preguntó que ¿y en dónde se aplican las alturas físicas?
Debo reconocer o decirles de antemano que las alturas físicas no se usan en ingeniería. En ingeniería no se usa. Si a usted le toca trabajar en una obra de ingeniería, usted va a usar alturas geométricas. Las alturas físicas se utilizan solamente en estudios científicos, en geodesia científica. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, por cual pues, saber demostrar si el nivel del mar en realidad está aumentando derivado del deshielo. Es decir, hay una hipótesis que nos dice que los casquetes se están derritiendo y eso debería dar lugar a que el nivel del mar fuera subiendo. Entonces, ¿cómo lo podríamos demostrar? Usando cotas geopotenciales, no con alturas medidas con nivel, sino con cotas medidas, o más bien, estos datos los medimos y esto lo obtenemos como consecuencia. Si yo puedo medir la gravedad y puedo determinar la cota, entonces puedo encontrar por consecuencia la altura. Y esa altura está determinada científicamente. O sea, para ese proyecto en específico no vamos a usar ningún nivel fijo, ni vamos a hacer ninguna nivelación. O sea, se va a determinar la gravedad, la cota, y la altura va a ser consecuencia. La ventaja de usar cotas es que su determinación no depende del itinerario de nivelación, ¿sí? La ventaja de usar cotas es que acabamos de decir aquí que dependiendo de la ruta o de la trayectoria, la elevación cambia. Si uso cota geopotencial en lugar de altura como instrumento, tengo la ventaja de que esa no depende del camino o del itinerario. Y esta va a ser nuestra primer fórmula de este parcial, ¿sí? Cota geopotencial es gravedad promedio por altura. Y la cota geopotencial en todos los puntos, por ejemplo aquí en esta superficie, aquí, cota 1, cota 2, cota 3 y cota 4, resulta que cota 1 es igual a cota 2, igual a cota 3, igual a cota 4. Lo que quiere decir que aquí la gravedad promedio va a ser diferente que acá. Esta gravedad promedio va a ser distinta que acá, porque aquí la altura de este es distinta que la altura en este. Bueno, ¿en qué unidades expresamos la cota geopotencial? A ver, primero, ¿qué es la cota geopotencial? Dijimos, gravedad por altura. Entonces, si la cota es gravedad por altura, ¿y la gravedad en qué se expresa?
en metros sobre segundo al cuadrado por unidad de masa. ¿Y en qué se expresa la altura? En metros. Por lo tanto, la cota geopotencial en principio son metros cuadrados por segundo cuadrado por unidad de masa. Como esta unidad de masa la volvemos 1, podríamos olvidarnos de esta unidad y concentrarnos en esta. Bueno, ¿qué cosa es? Dijimos cota es gravedad por altura. ¿En qué unidades expresamos la gravedad? En gales. La altura la expresamos en metros. Entonces la unidad resultante sería gal por metro. Pero la unidad en la que se expresa la cota es en unidades geopotenciales. UGP. Esa es la unidad de la cota geopotencial. Unidades geopotenciales. ¿Y qué cosa es una unidad geopotencial? Una unidad geopotencial es 1000 por gal por metro. Esto es igual a una UGP. El 1000 lo podemos sustituir por el prefijo kilo, ¿cierto? Un kilómetro son 1000 metros. Kilo, 1000 metros. Entonces 1000 metros es un kilómetro. Un kilogramo es 1000 gramos. Entonces, en lugar de poner 1000, voy a poner kilo por gal por metro igual a UG. Pero para no afectar el gal, como el orden de los factores no altera el producto, pues puedo escribir gal por kilo por metro. Esto es igual a UGP. Entonces, las UGPs son gal, la gravedad medida en gales, por altura medida en kilómetros. Eso es una UGP. Un gal por un kilómetro. Un gal de gravedad por un kilómetro de altura. Eso es una unidad geopotencial. Un gal por kilómetro. Entonces, debo tener cuidado cuando haga operaciones de hacer las conversiones necesarias. El gal se convierte, más bien la gravedad, si la tengo en miligales, la tengo que convertir a gales. ¿Sí? O sea, para calcular cotas geopotenciales, la gravedad que yo mido, que la mido en miligales, para hacer la operación la convierto a gales. Y las alturas que yo mido en metros, para hacer la operación las convierto a kilómetros. Y ya tengo una UGP. Esa es la unidad en la que se expresan las cotas geopotenciales. La cota geopotencial, a pesar de que su nombre lo dice cota, y nosotros entendemos el dato de cota como un valor de altura,
es un sinónimo, hablar de cota es hablar de altura, es un sinónimo, pero aquí la cota no se expresa en unidades de longitud y por ello la cota no tiene sentido geométrico, como la altura sí lo tiene. ¿Sí? Bueno, si yo digo que cota es gravedad, y que cota es gravedad por altura, de aquí yo puedo despejar altura es igual a cota entre gravedad. ¿Sí? Bueno, al inicio de la clase dijimos que hay tres tipos de alturas. ¿De dónde salen esos tres tipos de alturas? Dijimos que hay altura ortométrica, altura normal y altura dinámica. Bueno, esos tres tipos de alturas salen de tres tipos de gravedades: gravedad real, gravedad teórica. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos una gravedad teórica? Bueno, si yo uso gravedad real en esta fórmula, obtengo altura ortométrica. Si en esta fórmula yo uso, y bueno, y además tiene que ser promedio. Aquí está la fórmula, es gravedad promedio. Ya vamos a ver cómo se calcula la gravedad promedio. Y recuerden que es la gravedad promedio desde el punto donde se observó hasta el geómetro. Esa es la gravedad promedio. La integral de todas las gravedades desde cero hasta la altura del punto. Esa es la gravedad promedio. Ya después vamos a ver cómo la calculamos, cómo la determinamos. Bueno, hay tres tipos de gravedades que puedo usar aquí: la real promedio, la teórica promedio. Si uso la real promedio, la H que estoy determinando es la ortométrica. Si uso la teórica promedio, la H que estoy determinando es la normal. Y si uso un tercer dato de gravedad constante, que este dato se puede usar cualquiera, pero se ha convenido en utilizar la gravedad teórica a 45 grados. ¿Sí? La gravedad teórica en 45 grados siempre es constante. Entonces, si uso ese dato aquí en esta fórmula, es decir, H, divido la cota geopotencial entre la gravedad de 45 grados, lo que voy a obtener es altura dinámica. Entonces, esas son las tres formas de determinar, más bien, es la forma de determinar las tres distintas alturas. La fórmula es la misma. La única diferencia es qué dato de gravedad utilizo. Si la gravedad real promedio o la gravedad teórica promedio o la gravedad de 45. Esta es la más fácil de determinar, la de 45. La fórmula para determinar gravedad ya la conocemos, la que viene en la norma técnica. Si sustituimos la latitud por 45 grados, pues ahí está el dato. La gravedad real promedio, ya vamos a ver cómo se calcula, y la gravedad teórica promedio
también ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces, según la gravedad que yo utilice, esta real promedio, esta la voy a obtener a partir de la gravedad que yo mida con el gravímetro. Esta teórica es teórica, ¿sí? Es una fórmula. Y esta también es teórica, pero la diferencia entre esta y esta, que esta es variable y esta es constante. Esa es la diferencia. Por lo tanto, de las alturas físicas, la dinámica es la menos utilizada. Las que más se utilizan es H y H normal. Y estas dos sí tienen interpretación geométrica. La H ortométrica es la distancia que hay desde el geoide hasta un punto sobre la superficie terrestre. La altura normal es la distancia que hay desde el cuasi geoide hasta un punto sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Aquí está la superficie terrestre. Este es un punto P. De P al geoide es H. De P a algo que se llama cuasi geoide es H normal. Esto es geoide. Y esta otra superficie se llama cuasi geoide. Eso es altura normal. Bueno, son 9:45. Vamos a hablar de la práctica del tercer parcial. Esta práctica la van a hacer en todo el parcial, pero más o menos es lo siguiente, para que vayan planeando las actividades. ¿Sí? Como hay que calcular gravedad, el problema es que tiene que hacerse solo en la ESI. ¿Sí? No podemos ir a cine porque allá no funciona la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Fíjense. Aquí está más o menos. Este es todo el terreno, ese es CIME, pero creo que ese es... Ese es por aquí. Entonces, primera condición, hay que circunscribirse a la S. Segunda, ustedes van a intentar trabajar de extremo a extremo. Los puntos más hacia la cuchilla que encuentren y los puntos más hacia aquí al estacionamiento que encuentren. Pues, ¿qué van a hacer? Una poligonal. Van a tomar un punto de partida de aquí de dos datos conocidos. Van a hacer una poligonal que va a cerrar en dos datos de este lado, pero van a hacer el cierre tiene que hacerse por ¿sí? Van a hacer el cierre de regreso, pero van a asegurarse que dentro de esa poligonal haya al menos 1, 2, 3, otros 4. ¿Sí? Todos los puntos que ustedes usen de la poligonal, esos ustedes los ubican donde quieran. No tienen que ser conocidos más que 2 de partida y 2 de cierre. Y dentro
de la poligonal debe haber al menos otros 4 conocidos. Ustedes trazan la poligonal como quieran, pero asegúrense que parten de 2 conocidos, van por una ruta, cierran en 2 conocidos y regresan por otra ruta. Y dentro de esa poligonal haya 4 más conocidos. Al final van a ser 8 conocidos y no sé cuántos desconocidos. O sea, 4 de poligonal, 4 internos y no sé, 1, 2, 3 de ida, 1, 2, 3 de regreso, desconocidos. ¿Sí? Eso sí. Bueno, a todos esos puntos hay que tomarles GNSS, a todos hay que tomarles gravedad y a todos hay que tomarles altura con nivel geodésico. Esa es la parte de campo. Esa es la parte de campo. Y aquí vamos a ir viendo qué cosa van a ir haciendo con esos datos, que es la parte de campo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen 4 sesiones? 4 sesiones que hacer. 1, estación total para trazar la poligonal. 2, GNSS. 3, nivelación. Y 4, gravimetría. Entonces, esas son sus 4 sesiones. La única que no tiene conflicto es la de hacer la poligonal, porque estaciones totales sí hay para todos. Las otras sí hay que ponerse de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Qué día hacen gravedad unos? ¿Qué día otros? Así que vayan planeando 4 sesiones y la pueden reducir a 3 porque la gravimetría la pueden hacer a la par de cualquiera de las otras. ¿Sí? El día que hagan nivelación pueden hacer gravimetría al mismo tiempo. El día que hagan GNSS pueden hacer gravimetría al mismo tiempo. Pues básicamente son 3 sesiones. El parcial tiene 5 viernes. Entonces, ¿Vamos a terminar antes de Navidad? no creo. Bueno, buena pregunta. Déjenme ver el calendario. ¿Es buena o mala? ¿Para irme a festejar bien o eso? ¿Para festejar triste o...? No, el examen es el año que entra. De eso sí casi estoy seguro. Así que no creo que... Lo ideal es que se vaya a festejar. Sí, ¿verdad? Total. Ya es el último paso para acabar la carrera. Imagínense. Déjenme ver aquí calendario. IPN. Noviembre, no, mire, el examen incluso es, ¿a cómo estamos hoy? 17. Ahí está con no, 18, ¿no? Después del 18. taller. Entonces va a ser, mire, tenemos 21, 28, 5, 12 y 19. Son los 5 viernes que tenemos. Pero Por- entonces no venimos porque cierran la calle, ¿Cierran la qué? la avenida. Ah, cierto, el 12, fíjese, sí, el 12 no, porque el 12 se suspenden actividades. Y con mayor razón, fíjese, ya de los 5 ya nomás tenemos 4. Y obligatorios son 4 que pueden hacerlo en 3. Porque regresamos hasta el 5 de enero. Y entre el 6 o el 8
El día 6 o el día 8 vamos a hacer el examen. O sea, el viernes 9 Diablo. ya no es viable para seguir haciendo campo. Entonces, el último día va a ser el 19 para hacer campo. Yo sugiero que usen 21, 28 y 5. Pero en dado caso, dije, podemos usar algún día de la semana Sí. para GNC. Sobre todo GNSS, que es el más conflictivo. Pero, y el día que hagamos el examen, o en la semana que hagamos el examen, ahí se entrega la práctica. Entonces, eso va a ser en enero. Pero es que no tenemos que trabajar, pues, ¿no? Y el examen será el 6, Pero el 6 o el 8. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces esa es la práctica del parcial. Eso es campo. Aquí yo les voy a ir diciendo qué cosa van a hacer con los datos. Pero obviamente la idea es que de todos los puntos calculen altura ortométrica, altura normal, altura dinámica, y vamos a calcular desviaciones de la vertical. ¿De acuerdo? Bueno, compañeros, pues dejemos. Hoy, ¿qué día? Hoy es 18, ¿verdad? Dejemos por hoy esta clase, dejémosla hasta ahí. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.